Muchas veces me habéis escrito preguntando qué libro podríais comprar para poneros al día sobre el comercio exterior, o sobre todo para iniciaros en el comercio exterior. Y muchas veces me quedo dudando porque hay mucho tipo de libro, más denso o menos denso, pero no encontraba aquel libro que lo abarcara todo, que lo abarcara todo con una visión de internacionalización. Pues tengo buenas noticias, encontré el libro y hoy vamos a hablar de este libro. Vamos a, con su autor, desarrollar el contenido del libro para que sepáis cómo se hace para exportar. A todo esto, soy Carlos Enrile, este es mi canal de YouTube Aprende a exportar con Carlos Enrile y como siempre, espero que te guste la entrevista. Mi entrevistado de hoy es Nicola Minervini. Buenas tardes, Nicola. Hola, buenas tardes, Carlos. Nicola está en Italia, yo en España, estamos usando Zoom en estos tiempos. Y Nicola, si quieres te introduzco primero. Nicola, durante muchos años ha sido gerente de exportación de varias empresas y como siempre, destinado a distintos mercados. Y ahí Nicola adquirió su experiencia. Y gracias a su experiencia, desde el año 1985 se dedica a la capacitación y consultoría en comercio exterior. Entonces, fruto de ese conocimiento, Nicola ha escrito muchos libros y entre ellos el que vamos a hablar hoy. El que vamos a hablar hoy, como veis, está aquí. Ingeniería de la exportación, la ruta para internacionalizar su empresa. Y casi la mejor manera de aprender un poquito de comercio exterior es preguntar a Nicola precisamente sobre el desarrollo de este libro. Pues Nicola, si te parece, empiezo con la primera pregunta. ¿Para quién va destinado este libro? Bueno, gracias, Carlos, por la entrevista. ¿A quién está destinado el libro? A raíz de mi experiencia como gerente de exportación y como consultor, entonces acumulando todo una experiencia, creo que es importante decir a la gente lo que no hacer, cómo hacer y lo que hacer. Entonces, contarle errores, plano y método de exportación. Bueno, dicho esto, el libro tiene una amplia gama de público, pues para quien nunca ha exportado, le sirve como un checklist, pasos para hacer, evitando o reduciendo muchos de los errores que normalmente se hacen por la inexperiencia. Entonces, le sirve para reducir el costo de la inexperiencia. Ahora, del otro lado, tenemos mucha gente que ya tiene muchísima experiencia con la exportación, pero puede ser que cuando inició a exportar, no inició con un plan, inició así, más o menos, a veces improvisando, a veces con suerte, a veces con un plan. Entonces, para la gente que tiene mucha experiencia, le sirve como un export check-up, es decir, una evaluación, lo que debería haber hecho y no lo hizo. De las dos, una, o lo hizo todo bien, entonces el libro le sirve como un confronto, o puede ser que los muchos años de exportación falta algo y entonces le va a servir para mejorar la rentabilidad, para reducir los costos, los tiempos. Entonces, moraleja, tiene una amplia gama, desde el alumno al profesor, formador, consultor, gerente de exportación e incluso funcionarios de institución que da apoyo a las empresas que quieren exportar. Nicola, te voy a hacer la pregunta que le hago a todo el mundo. En tu caso, ¿por qué tu libro es distinto a otros libros a otros manuales de comercio exterior? Bueno, gracias por la pregunta. Si tú entras en una librería o entras en Internet, en la gran mayoría de los casos, hablando de exportación, comercio internacional, internacionalización, hay una grandísima cantidad de libros que te dicen sobre la parte, vamos a llamarla burocrática administrativa, es decir, los procedimientos para la exportación, aranceles, incoterms, pago, logística, etc. O encuentra libros sobre estrategias de internacionalización. Lo que pasa es que la gran mayoría de las empresas son pymes, pequeñas y medianas empresas, que no tienen tiempo ni recursos muchas veces para hacer estrategia. Lo que falta es un plano de acción, es decir, ¿cómo lo hago? Nicola, ¿y de qué temas trata este libro?
de una forma muy sencilla, trata de lo que no hacer, entonces cómo evitar o reducir errores. Lo que hacer, entonces cómo planificar la internacionalización. Y cómo hacerlo, entonces método. Muy bien. Si te parece, vamos por partes. Vamos a hablar de lo que no hacer. Cuéntanos algo sin tener que desvelar todo el libro. Bueno, lo que no hacer, en realidad hay muchísimos errores. Yo podría contarte algunos ejemplos de lo que no hacer y después te hago rapidísimamente un listado. Lo que no hacer, por ejemplo, exponer en una feria como expositor sin conocer la feria como visitante. Ejemplo práctico, una empresa italiana interesada al mercado brasileño quería exportarle muebles. Y entonces el empresario llama a una institución italiana en Brasil y le pregunta cuál es la tasa de importación de muebles. Allá le dicen, es 15% por la determinada clave arancelaria del mueble. El italiano, no conociendo el mercado brasileño, no haciendo investigación de mercado, pensó, bueno, mi mueble vale 100, le aplico 15% de impuesto de importación, le coloco algo, bueno, multiplicando por 1,40 puedo ser competitivo. El italiano ha invertido 15.000 euros para ir a la feria con muebles, decanes de compañía, y en la feria ha descubierto, bueno, primero ha sido en la feria equivocada, porque él, pensando que Brasil era un país subdesarrollado, llevó un mueble no de clase A, pero de clase B. Otro error, ha descubierto que la tasa de importación es uno de los 22 costos de importación en Brasil. Esto nos enseña lo siguiente. Nunca pregunte cuál es el impuesto de importación. Hay que preguntar cuál es la estructura de costos de importación para que mi producto llegue al almacén o al mostrador de mi cliente. Es un típico error. O un otro error, obviamente, no hacer investigación de mercado. Una señora mexicana viene a España, viene a la feria Iberjoya, que ahora se llama, creo, Joya Madrid. Lo que pasa es que la joya que fabricaba en México, en España no era considerada joya, era considerada bisutería. Contemporáneamente a Iberjoya había Intergift, feria de regalo. Qué pena, la señora se equivocó de feria. A. B. La gente le preguntaba, ¿cuánto vale tu joya? Le decía $70. Bueno, $70 para nosotros en Europa ya nos crea un problema porque pensamos en euro. Y dos, le dice, sí, pero $70, ¿dónde? Y la señora le dice, en mi taller en Zapopan. ¿Tú sabes dónde queda Zapopan? No, ni idea, ni idea. Pero muy lejos, huele a lejos. Claro, sí. Zapopan es una ciudad muy cerquita de Guadalajara. Hay que hablar el lenguaje de tu comprador. La señora no tenía idea de Incoterms. Moraleja, uno de los grandes errores es ir en una feria como expositor sin conocer la feria como visitante, porque de las dos, una. O tú vas en la feria equivocada, o se tiene el azar, entre comillas, de tener éxito y tú tienes un pedido y no está preparado para exportar, no conoce pago, financiación, logística, etc., va a tener un grande problema. Entonces, estos son algunos ejemplos prácticos de lo que no hacer. Pero vamos, si te parece, al siguiente bloque. Es muy interesante lo que planteas porque una manera de aprender a hacer algo es precisamente viendo los errores de los demás y me ahorro mucho tiempo y mucho dinero. Pero vamos al segundo tema. Vamos a lo que hay que hacer. Aquí, por lo que he leído en el libro, tú hablas de planificación. Bueno, con relación a planificación, entonces, una vez que tú sabes antes tú tienes que saber posibles errores, riesgos, barreras, de manera que puede, digamos, darle una vuelta.
Entonces, lo que hacer, hay mucha gente que como primera actividad para entrar al mercado internacional va en una feria internacional, por ejemplo. O se pregunta, yo quiero exportar, ¿dónde hay mercado para mí? Está errado. La primera pregunta tiene que ser, ¿yo estoy listo para exportar? Entonces, moraleja, ¿cuál es la primera actividad? La primera actividad, en mi opinión, tiene que ser la evaluación de tu capacidad exportadora, que no tiene nada que ver con capacidad de producción. Aquí va un concepto. Muchas veces se dice, hay mercado interno, está en crisis, ¿qué hacemos? Exportamos, está errado. Porque puede ser que la crisis termina y termina tu empresa. Porque puede ser que hasta que tú le cambies características, empaque, costo, proveedores, etcétera, no te alcanza. Entonces, si quiere, podemos hacer una secuencia de steps, de pasos para hacer. El primer paso es, alguien tiene que evaluar tu empresa. Primero tiene que evaluar si tú eres competitivo. Y después, porque hay gente que ni siquiera es competitiva en el mercado interno y va a participar de ferias o de ruedas de negocio, ¿verdad? Sí. Entonces, la exportación yo la considero como la mejor escuela de competitividad, pero tiene que tener un mínimo, tiene que tener una base. Una vez que tú estás siendo evaluado y ya ha pasado el primer examen, el segundo paso es crear un banco de datos. Tiene que estar informado, porque la grande carencia de las empresas es la falta de información. ¿Quién sabe cuántos errores uno no lo hace si tú tienes un banco de datos? Tercer punto es tratar de identificar dónde es mejor, dónde es menos vulnerable. ¿Qué quiere decir? Yo hago siempre el ejemplo de las plumas, donde hay más valor agregado. Entonces, por ejemplo, digamos que yo fabrico plumas. Mire qué horror esta pluma. Sí, aquí lo llamamos bolígrafos acá en España. Bolígrafo. Bueno. Entonces, digamos que yo estoy produciendo este polígrafo. Los chinos me dan de 200 a 0 fabricando esto. Y digamos que yo también fabrico este polígrafo que es menos horrible de esto. ¿Está de acuerdo conmigo que este polígrafo tiene un poco más de valor agregado que este? Moraleja, sí, yo tengo que decidir de exportar, tal vez para esto voy a encontrar 10.000 productores, para esto voy a encontrar 1.000. Moraleja, en este producto soy menos vulnerable. Dicho esto, siguiendo, el cuarto punto es, bueno, y ahora voy para España, Francia, Portugal, Finlandia o Nueva Zelanda. Es decir, hay que definir el mercado. Hay toda una serie de parámetros y herramientas para seleccionar el mercado, pero muy simples. Yo acostumbro decir a las empresas, no piensa en mercado lejos y complejo. Fíjate, una empresa que piensa China, Rusia, Japón, Brasil, empieza a exportar aquí cerquita. Por lo menos reduce el costo de la inexperiencia, es decir, el costo será menor. Nicola, hemos llegado al cuarto punto del checklist. ¿Cuál sería el quinto? Bueno, el quinto, una vez que hemos decidido si vamos en Finlandia, en Francia o en Italia, tenemos que definir en qué segmento, cómo le entramos, con quién le entramos. Esto es el bloque. Entonces hay que definir a grandes rasgos cuál es el perfil ideal de tu contraparte, de tu socio en el mercado. Yo hablo de socio, no de comprador. Claro que en la prisa que tenemos, nosotros vamos en Google, importadores de vino en Alemania. Bueno, hay 250 nombres, pero no es así. En Google no encontramos los socios, encontramos gente que eventualmente puede ser un comprador. Entonces, Carlos, el quinto punto es, definimos cómo le entramos y cuál es el perfil de la contraparte. Hemos visto el 5 y el punto 6, ¿cuál es el contenido de ese checklist? El punto 6 es la comunicación y promoción. A la base de la comunicación están las diferencias culturales que me dicen cómo tengo que comunicarme con China, con España, con Rusia o con Estados Unidos. Diferencias culturales, ferias internacionales,
ruedas de negocios, me pongo en internet, toda la red social. Entonces, si hago una buena promoción, paso al tema siguiente, que es alguien me va a contactar para yo hacerle un presupuesto, para hacerle una oferta. Entonces, el séptimo punto es, una vez que yo he encontrado el socio, digamos un interlocutor, voy a iniciar a seleccionar solicitud de cotizaciones. Octavo punto, entonces hago cotizaciones, hago 100 o hago 10, dependiendo si yo vendo bienes de consumo o bienes de capital, esto me va a dar posiblemente pedidos. Y aquí hemos visto el segundo bloque. Y ahora el tercer bloque, que es cómo hacerlo. Cuéntanos, Nicola, ¿cómo hacerlo? Bueno, ¿cómo hacerlo? Entonces, a mucho tiempo he desarrollado un método que yo llamo método PYME, pero con la I de Italia, no con la Y, es decir, PYME de promoción, información, mercado, empresa. Entonces, tenemos que tratar de hacer una promoción muy eficaz y profesional. Tenemos que estar informados. Hay que hacer la gestión del mercado. Ojo, la gestión del mercado, no administrar pedidos, como a veces pasa. Y, por supuesto, para hacer todo esto, hay que tener una empresa competitiva. El método PYME. Dentro de la empresa, por supuesto, hay el departamento de exportación cuando hay. Claro que muchas pymes no tienen un departamento de exportación, entonces pueden tratar de trabajar o con una empresa comercializadora o con un consultor externo. Una vez visto el tercer tema, mi pregunta es, el problema que encontramos con la literatura, sobre todo en nuestro caso en comercio exterior, es que pronto algunos contenidos se quedan obsoletos. Te pongo un ejemplo. Pues igual hablamos de Incoterms 2010 y han aparecido 2020. ¿Tú tienes algún sistema para el cual el libro permanece actualizado? Bueno, felizmente el libro, debido a que no trata de fechas, de datos, de tratados, de legislación, el libro es prácticamente siempre válido en el sentido que si tú le pones una fecha, mañana ya está obsoleta. Si tú le pones los Incoterms 2010, ahora ya es 2020. Si tú le dices las estadísticas de exportación del año 2017, ahora ya está tarde. Moraleja, el libro trata de método, de concepto, trata de orientar la empresa. Ahora, por supuesto, el libro trata de ingeniería de la exportación, pero lo que pasa es que para exportar tú necesitas también de saber Incoterms, pago, financiación, necesitas saber de un montón de cosas. Entonces, el libro, a lo largo del libro, uno tiene 102 checklists, que es una forma muy, vamos a decir, americana, muy pragmática, de, en lugar de llenar 10 páginas para decir lo que hacer antes, durante, después de una feria internacional, ahí hay el checklist que le dice lo que hacer antes, lo que hacer durante, lo que hacer después. Entonces, hay los checklists y hay 650 enlaces. Claro que los enlaces están hechos en la fecha que se ha publicado el libro. Como sabe muy bien, algunos enlaces pueden cambiar. Pero existe entonces, anexado al libro, hay una sala virtual que uno le entra con una password, donde encuentra alrededor de unos 650 links, enlaces, para los temas de los más variados, temas que yo no he tratado o temas que yo he tratado, pero para complementar con otros autores. Entonces, digamos, el público, la gente que tiene esta herramienta, además de la herramienta del libro, tiene acceso a mucho más material. Claro, con el cuidado que con el tiempo yo no puedo asegurarme ahorita que los 650 links permanecen válidos. Nicola, el libro es muy completo. El libro, como hemos visto, vale para todo el mundo, para el que se inicia, para el avanzado,
para el estudiante, para el export manager, para el funcionario. ¿Y este libro dónde lo podemos encontrar? Bueno, la editorial del libro es la editorial de Madrid, la Fundación Confemetal. Entonces, por supuesto, por ser de Madrid, en toda España hay toda una serie de librerías que tiene una de las más conocidas, donde yo hizo la noche de los autógrafos algún tiempo atrás, es la Casa del Libro en Gran Vía, pero hay muchísimas librerías. El libro es comercializado en toda Iberoamérica, de México para abajo, Caribe, y obviamente para cada país hay un distribuidor autorizado. La institución responsable por toda Iberoamérica se llama CAUCE, C-A-U-C-E, CAUCE, que contactando CAUCE le da las direcciones, emails de todos los distribuidores de cada país. Además de esto, por supuesto, hay los sites tipo Amazon, tipo Mercado Libre, tipo Google Play, es decir, son los más conocidos. Nicola Minervini, experto en comercio exterior, autor del libro Ingeniería para la exportación. Muchísimas gracias por participar en esta entrevista para este canal de YouTube. Y como siempre, si te ha gustado la entrevista, invitarte a que le des al like, que te suscribas al canal, que le des a la campanita para recibir los avisos de nuevos vídeos siempre sobre comercio exterior e Internet aplicado al comercio exterior.